¿Qué? Para que entiendan, después de los apóstoles recibir al Espíritu Santo, ¿cuál fue su reacción? O sea, el despertar que ellos tuvieron, ¿cuál fue ese despertar que ellos tuvieron? ¿Cómo reaccionaron al recibir al Espíritu Santo? Amén, amén, gloria a Dios. Un tema bien importante del cual, gloria a Dios, dependemos todos nosotros, ¿verdad? Del cual nosotros nos movemos por medio de él, ¿verdad? Para agradar al Padre, para agradar a Dios, ¿verdad? Porque siempre que hacemos lo que conviene al Espíritu, pues estamos agradando a Dios. Entonces hay un antes y un después en la vida del hombre. Vamos a poner el ejemplo de Pedro, uno de los que aquí en este acontecimiento de Pentecostés, cuando se decía, sabemos de que hubieron un derramamiento de lenguas, ¿verdad? El hecho lo declara como lenguas de los partos, los medos, y muchas otras más áreas de ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Lenguas humanas, pero lo poderoso era que cómo el Espíritu Santo hacía para que estas personas hablaran lenguas que nunca habían hablado. Entonces, vemos cómo Pedro salta al frente y ellos dicen, estos están llenos de mosto. Pedro salta al frente y dice, no es que estén llenos de mosto, sino que este es el poder de Dios, ¿verdad? Este es el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Y un antes y después, basándonos en Pedro. Nosotros conocemos, basado en historia, en Mateo, la vida de Pedro, cuando no poseía el Espíritu Santo. Andaba con el Maestro, pero todavía no entendía las cosas del Espíritu. Las cosas de Dios, no entendía las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios hay que andar en el Espíritu. Y por eso me imagino que Jesús decía, los comprendo, todavía son unos niños, ¿verdad? Inmaduros. Pedro era un hombre enojón, un hombre murmurador, un hombre que no se le podía decir nada porque encendía como mecha, ¿verdad? Era de mecha corta, como se dice Pedro. Pero Jesús, me imagino que en su profundidad, ¿verdad?, espiritual, decía, los entiendo, todavía están gateando, ¿verdad? Porque eso es lo que marca la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro, su fe nunca había crecido tanto andando con Jesús. Nunca había aprendido a actuar sin el Espíritu Santo. Y después ver cómo nosotros nos movemos en el Espíritu. Hay un antes y un después. Pedro, un hombre que se equivocaba, cometía errores, pero desde ese tiempo de Pentecostés, de ese avivamiento, todo cambió en la vida de ellos. Y fueron de los primeros privilegiados de poseer el Espíritu Santo constantemente en ellos, ¿verdad? Se posó en ellos para quedar para siempre en ellos hasta que mueran, ¿verdad? El Espíritu Santo, gloria a Dios, es el que nos, como decía el hermano Edward, el que nos hace actuar diferente, caminar diferente. Desde ese entonces, Pedro dijo, ahora sí. Antes cualquier cosa nos doblegaba, ahora no. Es igual ahora en la vida de nosotros, hermanos. Antes nosotros, si andábamos en la carne, cualquier cosa nos frustraba. Cualquier cosa nosotros nos airábamos, cualquier cosa nosotros buscábamos pleito, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ya nosotros tenemos dos mentalidades, una mente carnal y una mente espiritual. Y entre ellas, dijo el apóstol Pablo, se oponen entre sí, hay una guerra constantemente, pero ¿cuál tú alimentas más? Entonces, la diferencia de este cambio es un cambio de un grado de 90 grados, ¿verdad? Un cambio de 90 grados. Porque ellos estaban antes en la carne, pero ahora en el Espíritu. En el Espíritu ningún hombre tiene un stop, es indetenible. En el Espíritu no te va a detener ni el mismo diablo. No te va a detener porque tú estás investido del poder de Dios. Y me gusta lo que Edward decía, poniendo como ejemplo a Pablo, ¿verdad? Cuando Saulo tuvo el confrontamiento, Jesús lo confrontó. Le marcó un cambio de un antes y un después. Pero ¿de dónde vino el cambio?
Dios lo buscó, pero también Pablo se mostró, se dispuso y dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? Y eso es lo que Dios está esperando para nosotros. Puede haber un derramamiento de gloria, pero si nosotros no nos disponemos, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna transformación. ¿Ah? Yo sé que el Espíritu Santo lo puede hacer todo, pero también Dios, el Espíritu Santo, gloria a Dios, Dios respeta al hombre. Y si no se le permite trabajar, no va a trabajar. Entonces Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Nosotros vemos un antes y un después de poseer el Espíritu Santo. Conocemos a un Pablo asesino, a un Pablo murmurador, a un Saulo, y después se le cambia el nombre a Pablo, y un Pablo diferente, un Pablo que ganaba masas. ¿Por qué? Porque ya no andaba en la carne, andaba en el Espíritu. Y este es un tema bien profundo. Del derramamiento en el Espíritu, gloria a Dios, nosotros tenemos que aprender, como decía el hermano Edward, a no conquistar el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos seguir viviendo el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y para qué seguimos deleitando en lo de Dios? Amén. Sabemos la manifestación del Espíritu Santo, que se repartieron lenguas, que hablaron en diferentes idiomas y que fueron llenos del Espíritu Santo, pero hubo algo que se avivó en ellos. Hubo una pasión, para que me entiendan, hubo una pasión de qué, de predicar, de nuevo. Entonces, cuando vemos de que pasa este acontecimiento, Hechos capítulo 2, versículo 12, el primer mensaje de la iglesia. Pero algo bien interesante, si usted medita y lee despacio, Hechos capítulo 2, versículo 7, dice, y se juntaron la gente. El avivamiento no solamente aviva a una persona, aviva al que está al lado. Para entrar un poco en la historia, siempre cuando Dios despierta a una persona, esa persona recibe el despertar, pero no se queda con el despertar, lo esparce, para que me entiendan. Entonces, después de que estos varones piadosos judíos reciben el Espíritu Santo, ¿cuál fue su proceder? Amén, para que sigan. No te quedes con lo que Jesús ha hecho, sino que la idea es que tú seas lleno del Espíritu Santo y prediques a Cristo. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ¿verdad?, perseguía a la iglesia. Una vez que tuvo el encuentro con Jesús, todos le tenían miedo. Y Dios le da una visión a Ananías y le dice, ve a la calle derecha, porque yo quiero que tú vayas y ores por Saulo, porque he aquí que él está ayunando 3 días y 3 noches. Y entonces dice que Pablo, pues Ananías va y pone la mano sobre su cabeza y ora por él. Y lo primero que se cae es la ceguera espiritual que él tenía, la atadura que él tenía, ¿verdad? Y entonces una vez que sus escamas caen, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Y vemos lo que provoca la llenura del Espíritu Santo. Él dice que rápidamente, dice que comió y se juntó con los discípulos y inmediatamente se metió en las sinagogas y predicaba de Cristo. Predicaba de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Un cambio, y hace que tú también tengas pasión y tengas compasión por las almas. ¿Verdad? Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, como... Avivamiento, exactamente así como se dice, avivamiento no existe en la Biblia. En la Biblia habla de avivar. Hubo un profeta que oró de tal forma y dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. El profeta oraba por un avivamiento, este es Habacuc. En hebreo la palabra avivar se dice kahaya, que significa revivir, avivar, reanimar, dice revivificar y resucitar. Entonces en el griego la palabra que usó Pablo a Timoteo, le dijo a Timoteo, te encargo, te digo, aviva el fuego del don que hay en ti. Entonces usó la palabra anasopureo, que quiere decir volver a encender, gloria a Dios. Entonces este es un avivamiento, volver a encender, resucitar, un despertar. Antes de hecho se registran ciertos avivamientos en la Biblia, claro que sí. Desde Jueces el pueblo se apartaba, Dios levantaba a alguien, provocaba un despertar en la gente, porque lo que trae un avivamiento es un despertar, es un
cambio, amados hermanos, radical de 360 grados en la mentalidad de la persona. Gloria a Dios, una separación de lo malo para hacer lo bueno de Dios. En el libro de Gloria al nombre del Señor, del profeta Ageo, registra un avivamiento tremendo, que dice que el profeta Ageo se levanta, profetiza, exhorta al pueblo, porque muchas veces un avivamiento también viene por una exhortación y que el pueblo reciba esa exhortación. Los exhorta y dice que Jehová despertó, usa esta palabra, despertó el espíritu de Zorobabel que se había dormido, y entonces siguieron reedificando, y ese avivamiento, gloria a Dios, se transmitió a todo el pueblo de tal manera que despertó el pueblo y comenzó a edificar la casa de Dios. Entonces, aquí en hecho, gloria a Dios, el avivamiento más grande de la historia provocó un cambio radical en toda la persona. Gloria al nombre del Señor, porque se dice que cuando el Espíritu llega a la vida de una persona, tiene que sufrir cambio. Gloria a Dios. Y vemos en Pedro, en todos los apóstoles, pero si nos centramos en Pablo, gloria al nombre del Señor, que fue el que más trabajó y el que hechos más revela, gloria al nombre del Señor, aleluya. Vemos que Dios elige a Pablo, vea cómo trabaja la deidad. Dios elige a Pablo, porque Pablo dice, por cuanto agradó a Dios, aleluya, Dios elige a Pablo, se le revela el Hijo lo cambia y viene el Espíritu Santo y lo transforma y lo capacita. Oiga esta palabra, lo capacita. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí está incapacitado. Primeramente el ser humano para entrar a la salvación, el Espíritu lo toca, gloria a Dios, aleluya. Porque el ser humano es incapacitado, porque no ama a Dios y no quiere a Dios. Lo capacita, gloria a Dios, aleluya. Entonces, para la obra, lo que Dios lo llama. Gloria al nombre del Señor. Entonces, algo que el Espíritu Santo, que el avivamiento provoca en la persona, aparte de ser un cambio radical, de predicar a Cristo, es también revelar a Cristo a través de su persona, porque Pablo usa esta expresión y dice, pero cuanto agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, gloria. O sea que Pablo no estaba llamado solo a predicar a Jesús, sino a revelar a Jesús con su vida, gloria al nombre del Señor, a revelar a Jesús, porque eso es lo que hicieron los apóstoles, revelaron a Jesús, y ese es el mensaje, revelar la persona del Hijo a través de la vida del creyente, y eso es lo que hicieron los apóstoles. Entonces, cuando revelaban al Hijo, por eso Pablo en una ocasión dijo, sed imitadores de mí, así como yo. Cristo prácticamente se estaba comparando a Jesús, claro, en un nivel de inferioridad, porque Jesús es Dios, gloria al nombre del Señor, pero cuando reveló a Jesús y las personas veían a Jesús, eran transformadas y cambiadas, gloria al nombre del Señor, porque eso hace el Espíritu Santo, transforma la vida, cambia la vida, separa a las personas, porque el Espíritu Santo lo que hace es separa a las personas del mundo, porque el hombre por sí solo no quiere dejar el mundo, el hombre por sí solo no quiere dejar lo malo, pero cuando viene el Espíritu Santo, hace y le da ese poder y lo capacita para salir de eso. Gloria al nombre del Señor. Le damos el espacio. Cuando hablamos de Pablo, Pablo dice que cuando Pablo tuvo el encuentro con Dios, dice que él mandó un profeta a que le quitara la ceguera y que le decía que este instrumento especial es para mí. Como somos cada uno de nosotros el instrumento, y que cada vez que el Espíritu vino sobre una persona, ¿sabes que yo puedo ver en esa historia ahí de Pablo? Que Pablo era un hombre capacitado, Pablo era un hombre inteligente. Pablo dice que fue un hombre diestrado a los pies de Gamaliel, sobre el mejor maestro que podía existir en esos tiempos. Pablo tenía el conocimiento, para él en ese mismo momento salía a predicar, pero ¿qué hizo Pablo? Lo que dijo Fermín, ¿qué pregunta le hacemos nosotros cuando somos marcados, cuando el Señor llega a nuestra vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando Dios nos marca a nosotros, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar de nuestra vida para que Dios pueda hacer la voluntad en la vida de cada uno de nosotros? Pablo dice que se fue por varios años a que el Espíritu Santo lo adiestrara, a que el Espíritu Santo lo llenara, porque hay una cosa que no lo va a llenar la ciencia, los estudios. Hay algo que solamente Él lo llena en la vida de cada uno de nosotros, dependiendo la relación y el tiempo que nosotros le demos a Él.
Eso solamente lo puede llenar el Espíritu Santo. Y hay personas que todavía no entienden eso, que no entienden que es Él, que hay una parte que es Él, es la intimidad, es la relación que va a llenar esa parte. Sí, no estoy diciendo que no es bueno estudiar, no estoy diciendo para que no me vayan a malentender que no es bueno estudiar. No, claro, hay que estudiar, hay que capacitarse. El mismo Pablo dice que no seamos neófitos, que tenemos que prepararnos, aleluya, prepararnos bien. Hay muchos que tienen la posibilidad, otros que estamos ahí, que estamos preparándonos cada día. Y yo sé que el Señor, cada uno de los que estamos aquí, estamos encaminándonos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Todos queremos alcanzar esta estatura y sabemos que siempre que viene, que va a haber un avivamiento, siempre hay que, van a venir persecuciones. Amén. Van a llegar tiempos fríos, porque dice que después que pasó ese avivamiento en el Pentecostés, ellos se acomodaron. La palabra dice que se acomodaron y se quedaron solamente en Jerusalén. Por eso, ¿por qué? Porque vino la persecución, para que ellos comenzaran a expandir el evangelio, para que no se quedaran entre ellos mismos. Yo hoy, cuando se iba saliendo de mi casa, yo veía creo que son de mormones, y que estaban pasando, y unos jovencitos y predicando, y yo me quedaba así, y me puse a conversar un poquito con ellos, pero me tenía que ir rápido, y yo me quedaba mirándolo, porque a mí me gusta aprender de todo el mundo. Y con el amor que ellos salen y la gentileza, y yo digo, wow, Señor Padre, si nosotros, cada persona que es marcada, cada persona que el Señor ha tocado su vida, agarramos y comenzamos a entregarle nuestra vida 100% a Él. ¿Qué impacto nosotros no hiciéramos? ¿Qué nación nosotros no pudiéramos conquistar? Pero hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. En estos tiempos no todos estamos en ese mismo pensamiento. No todos estamos queriendo expandir esto. Por eso es que solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ser marcados. Podemos tener diferentes caracteres, podemos ser de diferentes religiones, podemos ser diferentes naciones, aleluya, pero el Espíritu Santo es lo que nos va a nosotros a dar esa fortaleza para nosotros ser nación, ¿cómo se dice? De naciones del reino, aleluya, que no importa que usted sea guatemalteco, que sea de donde sea, aleluya, pero somos de Cristo, aleluya, como me decía Fermín el otro día, que yo ni de aquí ni de allá, pero soy de Cristo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Para la siguiente pregunta quiero hablar un poco al respecto. Cuando ellos, Pablo, bueno, porque eso fue, Pablo fue después, fue uno de los que prácticamente después del avivamiento, es como una parte que viene después del avivamiento que tuvo Pedro y los 11 apóstoles que estaban ahí, los que estaban en el templo. Pero para que hoy en día la iglesia en sí se llegue a cabo un gran avivamiento, ¿cuál sería, no secreto, cuál sería nosotros, qué empujaría a Dios mandar un avivamiento? Como cuál fuera lo que Dios nosotros deberíamos de hacer para que venga un avivamiento. La iglesia, ¿qué debería hacer o qué debe de hacer para que venga ese avivamiento? Porque el avivamiento, como bien lo dije anteriormente, el avivamiento produce compasión, produce pasión, produce amor por las almas, produce amor por el necesitado. No solamente decir yo tengo amor perdónenme la expresión, por dar comida en la calle o salir a predicar, sino que venga una pasión total de que nos llene a todos a hacer la obra de Dios. Porque leí acerca de un avivamiento que fue en Europa, de George Mueller, si no me equivoco, dice que mientras él predicaba, las lágrimas salían de él, diciéndole a los pecadores que vinieran al arrepentimiento, porque no es lo mismo predicar que predicar con esa pasión, con esa compasión por las almas, porque no es lo mismo de atacar el pecado, pero hacerlo con soberbia, que hacerlo con ese amor, sabiendo que nosotros también estábamos muertos en pecados. Pero ¿qué la iglesia debe de hacer para tener ese avivamiento? Amén. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, en Almolonga, se dice que antes, ¿verdad?, por relatos de fuentes cristianas,
Dicen que antes Almolonga era una ciudad llena de bares, donde había mucha prostitución, donde había mucho alcoholismo, toda clase de pecado. Pero dice que un pastor que fue a ese lugar, dice que este pastor comenzó a orar todos los días. Fundó una iglesia y Dios vio Dios vio la necesidad de ese pueblo, ¿verdad? Que este hombre estaba pidiendo no para él, sino que estaba pidiendo compasión por las almas. Y lo que Dios envió fue su Espíritu Santo de una manera poderosa, que esa ciudad hoy en día es la ciudad más bendecida. Todo lo que plantan, ellos lo cultivan, por ejemplo, los tomates, la cebolla, todo Es grande. es grande. Amén. Es porque Dios mandó esa bendición por ese hombre, porque estaba orando por los necesitados, Amén. ¿verdad? Porque hoy en día lamentablemente, ¿verdad? Nos enfocamos en nosotros. Señor, dame, 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 dame. Pero a Dios lo que le importa es las almas. Y por las almas es el que envía ese avivamiento. ¿Y qué provoca un avivamiento? Que el corazón del hombre se compunja. Que diga que soy pecador y que necesito a Cristo. Ese es un verdadero avivamiento. Que las almas vengan. Sin necesidad de hacerles el llamamiento, las almas vienen. Amén. Porque el Espíritu Santo está obrando. Les ha hecho ver que necesitan al Salvador. Fue un predicador bien conocido, Charles Spurgeon. Leí acerca de él un poco y dice que mientras él predicaba, nunca hizo un llamado. Las almas llegaban por sí solas. Porque no es lo mismo empujar a las almas a que usted tenga esa compasión por las almas. Cuando alguien es despertado, no solamente motiva, inspira a las demás personas. Cuando usted es avivado, no necesita usted. Claro, es importante hablar porque si no, ¿cómo vamos a llevar el evangelio? Pero más allá, usted inspira a los que están alrededor suyo. Amén. Dame 30 segundos. Fluya. Lo que pasó en el Pentecostés, Pedro no hizo ningún llamado. Las personas dijeron prácticamente, ¿qué debemos hacer? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Porque el mensaje tocó, el mensaje llegó. En el Antiguo Testamento registra algo bien poderoso. En el libro de Reyes dice que se encontró la ley en los días del rey Josías. Y cuando la ley dice que el libro se había perdido, dentro del templo se había perdido, como que yo pierda mi Biblia en mi casa misma y no la encuentro y pase un año sin leerla y hasta que la encuentro. Entonces encontraron el libro de la ley, se lo llevaron al rey. Cuando el rey de ellos se humilló, mandaron a consultar al profeta. Entonces hicieron una reunión y cuando se leyó el libro de la ley, dice la Biblia que Josías habló al corazón del pueblo. La palabra te va a llegar al corazón. Y el pueblo se humilló y dice que renovaron el pacto, prácticamente la promesa que le han hecho con Dios. Amén. No, para que siga, hermano Fermín, hermano Edward, ¿Qué provoca la unidad, verdad? ¿qué necesitamos como iglesia para